Se iniciaba una etapa de casi 10 años de difícil convivencia e inestabilidad. Urquiza organizó el Estado a partir de la integración de los gobiernos provinciales al gobierno nacional, lo que le dio a las provincias una importante cuota de poder y decisión. La Confederación manejaba un presupuesto escaso, producto de la falta de recursos económicos y naturales. La zona más rentable era la Mesopotamia, productora de ganado y cereales. El resto de las provincias, aisladas, desarrollaban actividades económicas destinadas a la subsistencia o a un pobre intercambio con países limítrofes. Urquiza trató de combatir la pobre situación económica de la Confederación. Firmó tratados comerciales con Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Solicitó créditos al Brasil. Estimuló la inmigración, creando colonias agrícolas en las provincias del litoral para desarrollar la producción lanera y cerealera. Fomentó la enseñanza y los estudios científicos. La Confederación, por otra parte, era un proyecto necesariamente en crisis permanente porque no podía funcionar sin Buenos Aires. Curiosamente, Buenos Aires, que no era un proyecto, sí podía funcionar sin la Confederación. La Confederación es apenas un esqueleto de Estado central. Existen poderes locales, de los cuales el más fuerte es el de Urquiza. Urquiza solo puede influir a nivel nacional, influyendo sobre esos poderes, de alguna manera tratando de orientar la política de las diferentes provincias, y lo hace con relativo éxito, con éxito variado y con resultados que agudizan los problemas con Buenos Aires, porque esta política de intervención en las restantes provincias de la Confederación podía ser practicada, pero no podía ser confesada. Era necesario hallar una solución al problema de la secesión. Sin embargo, las provincias se resistían a unirse a Buenos Aires en calidad de subordinados. Así, mientras la Confederación languidecía, Buenos Aires progresaba con un ritmo acelerado. Una moneda fuerte, aceptada en todo el territorio provincial, otorgaba garantías a los capitales extranjeros. La exportación lanera figuraba entre las primeras del mundo. ¿Qué exportábamos? Bueno, como ya dije antes, las vacas estas flacuchas, no había mucho para sacarles más que cuero y se preparaba la carne salada, el famoso tasajo. Esto cambia de manera muy importante a partir de la década de fines de los 40, 1850 y sobre todo 1860, cuando en la provincia de Buenos Aires se desarrolla una producción que va a ser realmente, va a permitirle a la economía argentina dar un paso muy grande desde el punto de vista del desarrollo productivo y de la acumulación de capital, que es la producción de lana para la exportación. Bueno, fue el momento en que se expandieron los alambrados, que se expandieron a raíz de la cría de ovejas, no de vacunos. Luego se aprovecharon, pero en realidad el impulso lo dio la cría de ovejas. El ferrocarril mismo también tuvo como primer destinatario los productores de lana de la provincia de Buenos Aires, de manera que la lana fue como el motor, la producción de lana fue el motor de la acumulación de todo ese primer periodo tan importante. Hacia 1857 se inaugura el Ferrocarril del Oeste, primer tren del país. Unía la estación del Parque, hoy Plaza Libertad, y el actual barrio de Flores. La ciudad dejaba el mote de gran aldea para transformarse lenta pero inexorablemente en la París del Plata. El proyecto de Urquiza se desmoronaba. Darle la espalda a Buenos Aires era una estrategia inviable. Los capitales extranjeros no llegaban, carecían de una moneda fuerte, el Estado no lograba nacionalizar sus instituciones. El último intento de la Confederación Argentina fue endurecer sus políticas hacia Buenos Aires. Fracasados los acuerdos de 1854 y 1855, por los cuales las provincias buscaban la reunificación, en 1857 se dictan las leyes de derechos diferenciales, que establecían ventajas a los productos que llegaban a su territorio sin pasar por Buenos Aires. La ley era una abierta provocación a los porteños. La respuesta no tardó en llegar. Un decreto del gobernador Alsina prohibía el paso por aguas porteñas de productos de la Confederación.
Era una abierta guerra económica y solo faltaba encender una mecha para que todo estallara. La guerra económica entonces se dio paso a las armas. Un conflicto político en San Juan fue el puntapié para que las tropas de Buenos Aires y la Confederación se movilizaran. Los dos ejércitos se encontraron en Cepeda el 23 de octubre de 1859. Las tropas porteñas al mando de Mitre cayeron derrotadas. La victoria le daba a Urquiza una aparente capacidad negociadora. Sin embargo, mostró una actitud moderada y no entró a Buenos Aires, sino que estableció su campamento en San José de Flores. Su intención era resolver rápidamente el conflicto. Por el Pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 1859, se acordaba que Buenos Aires comprometía su ingreso a la Confederación y ésta debía aceptar las reformas que Buenos Aires le realizara a la Constitución. Finalizado el mandato de Urquiza, es electo presidente de la Confederación Santiago Derqui y como vice, Juan Esteban Pedernera. Mitre fue electo en mayo de 1860 gobernador de Buenos Aires, con Sarmiento como ministro de gobierno. Si Buenos Aires quería encabezar un proyecto hegemónico, era necesario sentar nuevas bases políticas en todo el país. Pero la Confederación no podía esperar indefinidamente la incorporación de Buenos Aires a la nación. El consenso que parecía adquirido no tenía entonces la suficiente solidez y el acuerdo se desmoronó a raíz de un conflicto menor en la provincia de San Juan. Nuevamente las fuerzas porteñas y del interior se enfrentaron, esta vez en Pavón, el 17 de septiembre de 1861. En un combate dudoso y confuso, Urquiza retiró sus tropas, aún teniendo superioridad numérica. En Pavón yo creo que simplemente Mitre ganó la batalla. Es una conclusión muy poco popular, porque quienes gustaban de pensar mal de Urquiza piensan que él decidió perder la batalla, no dando batalla, pero creo que lo que hizo Urquiza en Pavón es parecido a lo que hizo Mitre en Cepeda, es decir, retirarse con lo que todavía tenía. Hubiera podido seguir dando batalla, no se sabe para qué, pero hubiera salido probablemente de esa batalla sin nada en que apoyarse. En cambio, de la misma manera que Mitre después de Cepeda, trató de salvar su reducto. Lamentablemente para Urquiza, el reducto de Mitre era Buenos Aires, desde donde siempre se podía volver con esperanzas de victoria a emprender la guerra, y el reducto de Urquiza no era nada más que Entre Ríos. Esta vez la victoria fue para los porteños, que extendían de este modo su dominio a todo el país. Después de Pavón, Derqui renunció a la presidencia y Pedernera se hizo cargo del gobierno. Pero en diciembre de 1861, Pedernera debió renunciar, declarando acéfalo el Poder Ejecutivo Nacional. Ante la desaparición de los poderes federales, Buenos Aires y su gobernador, Bartolomé Mitre, quedaron de hecho a cargo del Poder Nacional. En mayo de 1862 se reúne un nuevo Congreso Nacional que legitima la situación de Mitre, confirmándolo como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Se convocó a elecciones nacionales y triunfó la fórmula Bartolomé Mitre y Marcos Paz. Los nuevos mandatarios asumieron en octubre de 1862 y pronto tropezaron con el primer obstáculo. El problema de la federalización de la provincia y de la residencia de las autoridades nacionales pudo resolverse transitoriamente a través de la Ley de Compromiso, por la cual los miembros del Poder Ejecutivo podrían residir en Buenos Aires hasta tanto se fijase la capital definitiva de la República. En el transcurso del debate de la ley quedaron claramente manifiestas las dos tendencias del liberalismo porteño: los nacionalistas o mitristas, llamados cocidos, continuadores de la política de Pavón, y los autonomistas, liderados por Adolfo Alsina, llamados crudos, pretendían conservar los privilegios de Buenos Aires, particularmente las rentas aduaneras. Estos nuevos partidos representaban en realidad a la misma clase social y tenían como objetivo casi exclusivo la toma del poder para usufructuar el aparato estatal.